Y todo estaba cubierto, dice, de oro. Bien, habíamos visto esta parte. En esta noche vamos a tocar los servicios que había en el santuario. Así que, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros mientras que yo doblo mis rodillas para poder orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora muy especial, en el cual, Señor, tus hijos, mediante esta conexión virtual, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Tu Santo Espíritu pueda abrir nuestra mente y queden impregnadas, Señor, para que podamos ser edificados. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Te rogamos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El santuario terrenal. Una vez que ya fue concluido la construcción, entonces Dios ordena y llama a un varón llamado Aarón para que pueda empezar a hacer los servicios en el santuario. Pero a su vez también llama a sus 4 hijos varones que tenía Aarón. Ellos dan el inicio del servicio en el santuario terrenal. Entonces, aquí podemos, dentro del santuario habían 2 servicios. Uno, el servicio diario o continuo también se le llama, y el servicio anual o también el día de la expiación. Así que vamos a ver primeramente Mami, ya te envié el contacto. Ya, el servicio diario, o sea, anual. La palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, específicamente en el versículo 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando liste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Bien, dice el servicio diario. Este servicio diario estaba un servicio en la mañana y un servicio en la tarde. El servicio en la mañana era las 9 de la mañana y el servicio en la tarde era las 3 de la tarde. Realmente para el servicio diario normalmente estaban ya listos un corderito, un cordero sin mancha, sin arruga. Ese corderito era llevado al atrio y el sacerdote que estaba allí le quitaba la vida al corderito y la sangre del cordero lo esparcía ahí en el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Y la porción que tenía en sus manos, en un pocillo, ingresaba
al lugar santo y estando ya cerca de la segunda cortina, o sea, a la altura donde estaba el altar del incienso, dice que hacía una aspersión 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esa manera se hacían los servicios en la mañana, igualmente también en la tarde, pero eso era por el pueblo y eso se hacía diariamente, por eso se dice, ¿no? Servicio diario o continuo. Pero también algún pecador, algún penitente del pueblo de Israel también se presentaba con su corderito o con su becerrito o con su tortolita o con su palomito. Y de tal manera que entraba de la misma manera hasta el atrio y allí extendía la mano y ponía su mano derecha sobre la cabeza del corderito, confesaba su falta y le quitaba la vida. Y ahí estaba el sacerdote viendo y luego recibiendo la sangre. De la misma manera, esto se hacía diariamente. Y cuando tarde y mañana, el día sábado, aún el día sábado, se presentaban 2 corderos. Entonces, eso era continuo. Ahora, alguien puede preguntar por allí, decir, ¿cuándo se inició esto del servicio, el santuario? Más o menos aproximadamente 1450 años antes de Cristo, cuando Dios ordenó a Moisés que hicieran el santuario y inmediatamente terminado no todos los complementos del santuario, empezó el servicio en el santuario. Entonces ahí tenemos el servicio tarde y mañana. Mientras que el servicio anual o también llamado el día de la expiación, encontramos, vamos a dar a la palabra de Dios. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Y ustedes también, mis queridos hermanos, amigos que están ahí, por favor puedan comprobar. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 16. Y voy a darle lectura al versículo 29 y 30. La palabra del Señor nos dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. A ver, un poquito vamos a detenernos aquí para poder entender. En el calendario bíblico, en el calendario, si queremos llamarlo, en el calendario judío, el séptimo mes se llamaba Tishrei. Y dice que el día 10 de ese mes se hacía el día de la expiación. También es lo mismo decir el día de la purificación. Y la palabra de Dios describe en forma detallada en el mismo capítulo 16 del libro de Levítico. Voy a darle lectura a partir del versículo 7, por favor. Síganme en la lectura
es importante que ustedes conozcan en detalle. Después tomarás los 2 machos cabríos, lo presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarás suertes, Aarón antes, ante los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para ¿quién? Para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En el versículo 16 del mismo capítulo de Levítico 16 nos dice lo siguiente. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndose así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. En realidad, el día de la expiación era un día muy solemne, un día de consagración, porque dice que desde el primer día del 7º mes, o sea, el primer día del mes de Tisre, dice que hacía santa convocación y todo el pueblo en su conjunto se preparaba para ese día muy especial. Entonces, durante el día 1, 2, 3, hasta el día 9, todo el pueblo primeramente presentaba el sacrificio por él y por su familia. Llevaba un becerro y un carnero y lo presentaba delante del Señor en expiación. Y luego, como hemos leído las Sagradas Escrituras, dice que traían 2 machos cabríos. Echaba suerte, uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Aclarando que Azazel es el otro nombre que se le conoce y se le identifica al diablo. O sea que un macho cabrío, ¿no? Era para Jehová. Ese macho cabrío que era para Jehová era sacrificado en expiación. Y con la sangre de ese macho cabrío entraba, dice, el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Y allí, con sus dedos en los 4 lados
del propiciatorio, los untaba. Y allí realmente esperaba la aprobación de Dios. Si se manifestaba la aprobación de Dios, entonces ese lugar se encendía una luz potente y realmente traspasaba todo lo que estaba en el santuario, en el tabernáculo. Y esa manifestación de luz especial, potente, se llama Shekinah, en hebreo, Shekinah. Shekinah significa la presencia del Dios vivo allí. Y cuando esto se manifestaba, entonces todas las cosas estaban bien. Todas las cosas para el pueblo estaban bien. Una vez terminado el servicio en el lugar santísimo, volvía el sumo sacerdote con la misma, lo que había entrado, y llegaba donde estaba el macho cabrío, ¿no? Azazel, o sea, el macho cabrío vivo, que simbolizaba a Azazel, y simbólicamente, ¿no? Transmitía todo el pecado que había sacado del lugar santísimo. Y realmente, y confesaba la falta en este animalito macho cabrío que simbolizaba a Azazel, y luego lo mandaba al desierto. Eso es el servicio anual o el día de la expiación que se hacía en el santuario terrenal. Muy bien. Como es muy importante, también vamos a detallar con la palabra de Dios lo que realmente en cuanto a los animalitos que se utilizaban allí, que se utilizaban, y podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 29. A ver, por favor, me acompañan a la palabra de Dios. Capítulo 29, versículos 38 y 39. La palabra del Señor dice lo siguiente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero, dice, a la caída de la tarde. ¿Eh? Entonces, ¿cuál era el animal principal? Era el cordero. Y aquí está detallando una vez más que este ofrecimiento se hacía en la tarde, en la tarde y en la mañana. O sea, al día se ofrecían 2 sacrificios. Bueno, ahí hemos visto el corderito, pero ahora vamos a ir también a lo que mencionamos en antes, el macho cabrío. Encontramos esto en Levítico capítulo 16, 9, que ya le hemos dado lectura, y dice: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí al macho cabrío, macho dice, ¿no? Cabrío, el cual era sacrificado en el día de la expiación. Era presentado, dice, 2 machos cabríos, pero solamente era sacrificado uno de ellos, el cual simbolizaba o representaba a Jehová. Bien, tenemos otros animalitos, ¿no? Tenemos allí el becerro. Y la palabra de Dios también nos dice en el libro de Levítico capítulo 4, versículo 1. Levítico
capítulo 4, versículo 1. Nos dice lo siguiente. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. Por favor, vayamos entendiendo. Normalmente el animalito principal para el sacrificio era, ¿no?, el cordero. Pero los otros animales, en este caso el becerro, era mayormente, dice, pues, que se hacía, ya sea el sacerdote o el sumo sacerdote o la familia del sumo sacerdote. Ellos nomás podían presentar ese animalito. Bien, aparte del becerro, tenemos animalitos menores, como son las palomitas y las tórtolas. En el libro de Levítico capítulo 5, capítulo 5, versículo 7, leemos: y si no tuvieren lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Bien, hermanos, aparte de estos animalitos, habían otros más, pero era de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo también por el pecado de qué persona se presentaba. En el caso extremo, dice que se presentaban como ofrenda de sacrificio estos animalitos, o sea, 2 palomitos o 2 tortolitas, ¿no? Se presentaban y ante los ojos del Señor era acepto. Bien, también vamos un poquito a detallar acerca de la vestimenta, o digamos, sí, pues la vestimenta que tenían el sumo sacerdote y el sacerdote. Realmente esto podemos encontrar en el libro mismo el libro de Éxodo capítulo 28. Ahí detalla la confección de estos, vamos a decir, la vestidura del sacerdote y el sumo sacerdote. Créeme que esta vestidura era muy especial, muy especial. Y voy a un poquito describir de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si creo que tenemos problemas de imagen, hermano. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a dar lectura a algunos textos bíblicos porque es todo el capítulo, pero yo solamente voy a dar lectura a algunos versículos, ¿no? El 4, el 5, el capítulo 28 del libro de Éxodo. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral. Miren, ustedes tienen allí delante la figura del sumo sacerdote. El pectoral realmente es donde están las 12 piedras. Las 12 piedras, ¿no? Digamos, está en el pecho del sumo sacerdote. Ese es el pectoral para que podamos ir identificando, ¿no?
Harán, tomarás, bueno, también está allí, dice, el pectoral, el éfod. El éfod es como la cubierta, digamos, también que está en el pecho, que está debajo del pectoral. Ese es el éfod. Luego, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. A ver, vamos a explicar ahí con la figura que tenemos, ¿no? Ustedes están apreciando, dice, el manto. El manto era todo lo que cubría de largo, como especie de un vestido. La túnica bordada era, digamos, que cubría desde los hombros, ¿no? Hasta la parte de abajo. Ese de color, esa es la túnica. Y si ustedes aprecian detenidamente, ¿no? Detenidamente, por favor, allí, en la parte de abajo, ¿no? De la túnica, hay unas campanillas. Unas campanillas. Todo eso tenía una función. Por ejemplo, vamos a volver al pectoral. A ver, vamos a detenernos un poquito en esa parte del pectoral. Ahí habían 12 piedras. Esas 12 piedras, que no eran unas piedras simples, sino eran, digamos, de diferentes, ¿no? Materiales. Y cada una de ellos representaba a una tribu. Y el que estaba al lado derecho, ¿no? Había una piedra muy especial que se llamaba el tumín. Y el que estaba a la izquierda se llamaba Urim. De tal manera que cuando el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación al lugar santísimo, y cuando igualmente que la Shekinah, ¿no? La presencia del Señor, entonces se encendía automáticamente, dice el tumín. Eso significaba, entendía, y todo el pueblo entendía, especialmente el sumo sacerdote, que Dios había aprobado todo lo que se había presentado en ese día, en el día de la expiación. Pero si el otro lado, que era el urim significaba la desaprobación, de tal manera que mientras que el sumo sacerdote estaba haciendo el servicio dentro del lugar santísimo, el pueblo estaba a la expectativa, porque cuando el sumo sacerdote se movía, entonces las campanillas, ¿no? Se escuchaba hacia afuera. Pero si no se escuchaba el sonido de las campanillas, se podía pensar que había sucedido una terrible desgracia. Dios no había aprobado y posiblemente el sumo sacerdote estaba muerto. Más adelante vamos a explicar en forma detallada esta parte, porque es importante que nosotros sepamos y conozcamos. Hermanos, esto es muy importante para cada uno de nosotros. En cambio, la vestimenta, perdón, quiero completar. En el sumo sacerdote, a ver, en la lectura, voy a completar la lectura, dice: y harán el éfod de oro, azul púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. El versículo 15 dice: harán asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del éfod, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Bien, también llevaba en la cabeza
que se llamaba mitra. Pero allí en la frente había en una lámina de oro que estaba escrito la palabra, pero en hebreo, pero que nosotros en nuestro lenguaje decía santidad a Jehová, santidad a Jehová. Todo esto era el complemento de la vestimenta del sumo sacerdote. Mientras que la vestimenta del sacerdote era casi tan simple. Era una túnica blanca, ¿no? Y luego con un cordón en la cintura. Casi eso era la vestimenta del sacerdote. La palabra del Señor dice que cuando ya empezó a aumentar, a crecer, pasó el tiempo, entonces tal vez ya murió Aarón, murieron sus hijos, entonces dice que se empezaron a multiplicar los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los levitas también, de tal manera que cuando estaba ya en el tiempo de Salomón, ustedes podrán leer en segunda de Crónicas, capítulo 2, 3, 4, 5, y allí especifica que llamaron, dice, como había cantidad de sumo sacerdote y levitas, dice que empezaron a formar 24 grupos. Y cada grupo hacía el servicio 2 veces al año. Y eso está registrado dentro de la palabra de Dios. Por eso que en el tiempo cuando estuvo nuestro Señor Jesús, ¿no? Ahí se menciona a un sumo sacerdote llamado Zacarías, el cual tuvo el privilegio de estar en la presencia de Jehová. Y por eso también los estudiosos, los investigadores dicen, ya, ese sumo sacerdote estaba en la cuenta tal. Y por esa razón es que pudieron precisar en el tiempo de Jesús, ¿no? Lo que realmente se estaba realizando. Bien, hermanos, esto es lo que podemos mencionar acerca de los 2 servicios. El de diario o continuo. Ese servicio del diario era tarde y mañana. Mientras que el día anual era una vez al año, pero también se le conoce como el día de la expiación. Pero esto vamos a detallarlo un poco más en esta misma semana. Entonces, por eso que no estoy detallando algunas otras cosas más, porque más adelante vamos a poder tocar. Hermanos, para mí es un gran privilegio estar estudiando con ustedes acerca de este tema. Entonces, antes de terminar, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, maravilloso Señor, realmente tu palabra nos enseña. Entendamos, Señor, lo que fue el santuario terrenal, lo que fueron los servicios. Pero todo eso, Señor, que ha habido en el tiempo de Israel, todo fue sombra y figura de lo que habría de venir. Y que nosotros, Señor, en esta semana vamos a entender de la manera completa tu palabra, Señor. Son nuestros ruegos y súplicas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si tal vez por allí hay alguna pregunta que podamos absolver.
Bueno, pues hasta ahorita no ha habido alguien que haya puesto una pregunta. No sé si en estos momentos de los que estamos conectados a través de esta plataforma de Zoom tengan alguna duda o algún comentario con respecto al tema del día de hoy. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me decía, hermana? Le comentaba que no hay preguntas en esta noche. Bien. Entonces creo que estaríamos concluyendo, ¿sí? Es lo que le estoy entendiendo. Sí, hermano, porque no hay comentarios en esta noche ni tampoco hay preguntas. Ya, muchas gracias entonces, que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Bueno, los seguimos invitando a participar con nosotros en cada reunión, en cada una de las actividades que podamos estar interactuando de esta manera virtual. Gracias a todos por permanecer y también si quizá el día de hoy no tienen alguna pregunta, pero una vez que les compartamos el material a través de WhatsApp, por ahí si surge alguna, pueden con toda confianza presentarla a través de este medio el día de mañana, Dios mediante, a la misma hora. Así que antes de concluir y de pedirle a nuestro hermano Juan que nos despida en oración, vamos ahora sí a colocar el canto tema. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo.
En el santuario. Amén, amén. Y bueno, antes de despedirnos, queremos darle gracias a Dios porque pudimos sentir su presencia. Gracias nuevamente a todos y cada uno de los que estamos conectados aquí en la plataforma de Zoom y todos aquellos que se dieron la cita también a través de la página oficial de Overcomers Comunidad Adventista. Y bueno, hermano Juan, le pedimos por favor que nos despida en oración. Hermano, no escuchamos tu micrófono. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora muy especial para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos. Señor, nos has enseñado tu palabra acerca de que tú, Señor, moras en tu pueblo, en cada uno de nosotros, así como lo hiciste con el pueblo de Israel allá, Señor, en el Canaán. Nosotros también, Señor, nos preparamos para estar contigo por toda la eternidad y estar en la Canaán celestial. Bendice a tus hijos, nombre por nombre, que han podido conectarse, Señor. Y que el día de mañana podamos hacerlo, porque vamos a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Despídenos en paz. Son nuestros ruegos y súplicas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, nos vemos Dios mediante el día de mañana a la misma hora, 8 p.m. Perú, 7 México, El Salvador, Guatemala, Ecuador igual a las 8 de la noche. Y bueno, que tengan una feliz y bendecida noche de descanso y les envío un fuerte abrazo desde un rinconcito de México. Hasta mañana.